Deja tu petición de oración en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. ¿Qué pasaría si existiera un camino para experimentar sanación, restauración y paz interior en los momentos más oscuros de la vida? ¿Y si la respuesta estuviera más cerca de lo que imaginamos? El Salmo 30 no es solo un conjunto de palabras, sino una declaración de poder, una promesa de misericordia y transformación que ha cambiado vidas a lo largo de los siglos. Este salmo nos enseña que, incluso cuando enfrentamos la tristeza y el dolor, Dios tiene poder de convertir nuestro lamento en danza y gozo. Muchas personas pasan años buscando soluciones en lugares equivocados, acumulando angustia y desesperanza. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que la clave para una verdadera renovación espiritual ya ha sido revelada. En este salmo, encontramos la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones, nos sana y nos llena de nueva vida. Es una invitación a confiar en su promesa y a abrir nuestro corazón a su amor inagotable. Este mensaje es para ti. Si alguna vez has sentido que la oscuridad se apodera de tu alma, si has dudado de que exista un propósito en tu vida, es momento de descubrir el poder transformador del Salmo 30. No importa cuán profunda sea tu herida, cuán larga haya sido tu lucha, Dios tiene la respuesta. La restauración es real, la sanación es posible y la paz interior es un regalo al alcance de quienes deciden creer. ¿Estás listo para recibir esta verdad en tu vida? Permite que este mensaje penetre en lo más profundo de tu ser y te guíe hacia la luz. Lo que aprenderás hoy tiene potencial de cambiar tu destino, de darte fuerzas cuando más lo necesites y de abrirte los ojos a la gracia infinita de Dios. Prepárate, porque este es el inicio de un viaje que podría transformar tu vida para siempre. La oración no es solo un conjunto de palabras repetidas mecánicamente, es un puente directo con la presencia de Dios. Jesús, con su vida, demostró que la oración tiene un poder transformador, capaz de cambiar destinos, renovar corazones y abrir puertas en el mundo espiritual. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina sin respuestas claras? Es probable que la clave esté en la forma en que te conectas con lo divino. Jesús no solo oraba, sino que enseñó cómo hacerlo con poder, autoridad y fe inquebrantable. No es casualidad que, en los momentos más críticos de su vida, Jesús recurriera a la oración con fervor y convicción. Desde su tiempo en el Monte de los Olivos hasta sus últimas palabras en la cruz, dejó un legado que muchos aún no han descubierto. En su enseñanza, la oración no es un simple acto religioso, sino una herramienta de transformación y conexión espiritual. La oración de Jesús no dependía de la cantidad de palabras, sino de la profundidad de su entrega total a la voluntad de Dios. Si observamos su vida, vemos que su oración no era ocasional ni superficial. Al contrario, era su forma de mantenerse alineado con el propósito divino, incluso en los momentos de mayor tribulación. Su ejemplo nos muestra que la oración no se trata de convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de rendirnos ante su plan perfecto. Aquí es donde muchos fallan. Oran pidiendo que su situación cambie en lugar de pedir ser transformados a través de ella. Jesús no solo enseñó a orar, sino que vivió cada palabra que pronunciaba en sus momentos de comunión con el Padre. ¿Has notado cómo la mayoría de las personas oran solo cuando necesitan algo? Jesús nos mostró que la oración debe ser una conversación constante, una comunión profunda, no solo un recurso en tiempos de crisis. Es aquí donde se revela el verdadero secreto de su oración, una conexión íntima que iba más allá de las palabras. Un ejemplo claro de esto es Getsemaní. Jesús, sabiendo lo que venía, no pidió evitar la cruz, sino recibir la fortaleza para cumplir su propósito. Esto nos enseña que la verdadera oración no busca eliminar el sufrimiento, sino hallar sentido y poder en medio de él. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo que una tormenta pase en lugar de pedir ser fortalecidos para atravesarla con fe? Aquí radica la diferencia entre una oración superficial y una oración poderosa. Otra gran enseñanza de Jesús es la perseverancia en la oración. Él no solo oró una vez y esperó respuestas inmediatas. Insistió, clamó con pasión, demostrando que la fe se fortalece en la persistencia. Muchas veces oramos y al no ver resultados inmediatos, nos damos por vencidos. Pero Jesús mostró que la verdadera oración es aquella que no se detiene hasta que la presencia de Dios se manifiesta. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar justo antes de recibir la respuesta que tanto anhelamos? Jesús también nos enseñó que la oración no es un ritual vacío, sino un acto de fe y sumisión a la voluntad de Dios. En cada enseñanza, enfatizó la importancia de la confianza absoluta en el Padre. Cuando oramos dudando, debilitamos el poder de nuestra oración. Pero cuando confiamos plenamente, incluso antes de ver la respuesta, activamos la gracia divina en nuestras vidas.
Jesús vivía en este nivel de fe y nos invitó a hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, Jesús no rogó a Dios desesperadamente. En cambio, dio gracias antes de ver el milagro. Esto demuestra que la verdadera fe no necesita evidencias inmediatas para creer. Si queremos experimentar ese mismo poder en nuestra vida, debemos aprender a orar con gratitud y certeza, sabiendo que Dios ya está obrando, aunque aún no lo veamos. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre la oración. Y no solo eso, Jesús enseñó que la oración nos conecta con la autoridad espiritual. No se trata solo de pedir cosas, sino de declarar con fe lo que Dios ya ha prometido. Cuando oramos con convicción, alineados con su voluntad, nuestras palabras adquieren poder. Es por eso que muchos milagros ocurren cuando alguien ora con fe genuina, sin dudar. La pregunta es, ¿estamos orando con la misma certeza con la que Jesús lo hacía? Si comenzamos a ver la oración como lo hizo Jesús, nuestra vida espiritual tomará un nuevo rumbo. No será un acto religioso más, sino una llave que abre puertas que antes parecían cerradas. La oración de Jesús transformó el mundo y sigue teniendo ese mismo poder hoy. Pero hay algo más que Él nos enseñó sobre cómo orar. ¿Te gustaría descubrirlo? Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, se dieron cuenta de que algo en su conexión con Dios era radicalmente diferente. No era una oración mecánica ni repetitiva, sino una conversación viva y profunda con el Padre. Jesús no oraba para impresionar a los demás. Su oración era el reflejo de su relación íntima con Dios. Por eso, cuando le pidieron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dio más que palabras, les dio un modelo celestial que transformaría sus vidas. El modelo de oración que Jesús enseñó no se basaba en fórmulas religiosas, sino en principios espirituales. En cada palabra del Padre Nuestro, dejó claves para una oración poderosa y efectiva. Este modelo celestial nos muestra que la oración no comienza con nuestras necesidades, sino con el reconocimiento de la grandeza de Dios. Antes de pedir algo, debemos honrar su santidad y someternos a su voluntad. Uno de los errores más comunes al orar es enfocarse únicamente en lo que queremos recibir. Jesús nos enseñó que la oración no se trata solo de pedir, sino de alinear nuestro corazón con el propósito divino. La clave está en rendirse primero y confiar en que su voluntad es perfecta. Cuando decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos declarando que Dios sabe mejor que nosotros lo que realmente necesitamos. Jesús enfatizó que la oración es una relación, no una repetición. Muchos recitan el Padre Nuestro como si fuera un mantra, pero sin comprender su verdadero significado. Cada palabra tiene poder cuando se ora con fe y entendimiento. Por eso, la oración debe ser un encuentro genuino con Dios, no una simple rutina sin propósito. Otro principio fundamental del modelo de oración de Jesús es la dependencia diaria de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día no es solo una petición material, sino una enseñanza sobre confiar en su provisión constante. En lugar de preocuparnos por el futuro, Jesús nos invita a vivir un día a la vez, con la certeza de que Dios nos sostendrá. El perdón es otro pilar esencial en la oración. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos recuerda que no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a otros. La oración no es solo una conversación con Dios, sino una herramienta para sanar relaciones y liberar el corazón de amargura. Jesús también nos enseñó que la oración nos protege del mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal no es una simple súplica, sino una estrategia espiritual. A través de la oración, fortalecemos nuestra fe y nos revestimos con la autoridad de Dios para resistir cualquier ataque del enemigo. La oración de Jesús no era ocasional, era constante. Se retiraba en soledad para orar, demostrando que el tiempo con Dios es indispensable. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideraba la oración una prioridad, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? La oración no es una opción, es una necesidad para mantenernos firmes en nuestra fe. Este modelo celestial de oración no es una teoría abstracta, sino una invitación a vivir en comunión con Dios. Aplicarlo en nuestra vida diaria nos transforma por completo. ¿Qué pasaría si empezáramos a orar como Jesús? Tal vez descubriríamos un nivel de conexión con Dios que nunca antes habíamos experimentado. La enseñanza de Jesús sobre la oración nos abre los ojos a una nueva dimensión espiritual. Pero su modelo de oración no se limitó a las palabras. Lo vivió en los momentos más cruciales de su vida, especialmente cuando enfrentó la mayor prueba de su existencia en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, sabía que estaba a punto de enfrentar el momento más difícil de su vida.
No fue casualidad que eligiera la oración como su primera respuesta ante la angustia. En Getsemaní, su oración no fue una súplica desesperada para evitar el sufrimiento, sino un acto de rendición total a la voluntad de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En estas palabras, Jesús nos muestra el verdadero propósito de la oración. Alinea nuestro corazón con el plan divino. La intensidad de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos revela la batalla espiritual que estaba enfrentando. Su sudor era como gotas de sangre, reflejando la profundidad de su angustia. Esto nos enseña que la oración no es solo un acto de palabras, sino una lucha interna donde entregamos nuestros miedos y deseos en las manos de Dios. Orar no significa evitar el sufrimiento, sino encontrar la fortaleza para atravesarlo con fe. Muchos ven la oración como un medio para cambiar sus circunstancias, pero Jesús nos enseña que el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. En Getsemaní, no fue el entorno lo que cambió, sino su determinación de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántas veces oramos pidiendo que Dios elimine nuestras dificultades, en lugar de pedirle la fortaleza para enfrentarlas? La oración de Jesús nos reta a cambiar nuestra perspectiva. Jesús no oró solo. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, quienes, aunque no comprendían la magnitud del momento, fueron testigos de su angustia. Esto nos recuerda que la vida espiritual no debe vivirse en aislamiento. Rodéanos de personas que oren con nosotros fortalece nuestra fe en tiempos de prueba. La oración compartida genera unidad y nos ayuda a mantenernos firmes. Sin embargo, los discípulos no lograron mantenerse despiertos y orando con Jesús. Su sueño simboliza la tendencia humana a la distracción y el agotamiento cuando más necesitamos estar en comunión con Dios. Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Esta advertencia sigue vigente hoy. Sin oración, nuestra vida espiritual se debilita y somos vulnerables a las pruebas. En medio de su oración, un ángel apareció para fortalecer a Jesús. Este detalle nos muestra que, aunque la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, nos da acceso a la fortaleza sobrenatural de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no son respondidas? Tal vez la respuesta no sea un cambio externo, sino la paz y la fuerza para seguir adelante. La oración en el Monte de los Olivos también nos enseña la importancia de la obediencia. Jesús sabía lo que le esperaba, pero eligió someterse al plan de Dios. Hoy en día, muchos buscan una fe que evite el dolor, pero la verdadera fe nos capacita para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza en Dios. Este momento de oración fue clave en la preparación de Jesús para la cruz. Sin Getsemaní, no habría habido Calvario. Su tiempo en oración le dio la fortaleza para soportar la traición, el abandono y el sufrimiento. Esto nos muestra que cada prueba que enfrentamos puede ser el preludio de una victoria mayor si la llevamos en oración. Jesús se levantó de su oración con una decisión tomada: cumplir su misión sin retroceder. Aquí está el poder de una oración sincera. Transforma nuestra incertidumbre en determinación. Si hoy enfrentas una lucha, acude a la oración como Jesús lo hizo, y descubrirás la paz y la fuerza que solo Dios puede dar. Después de este intenso momento de oración, Jesús enfrentó la traición de Judas y su arresto, pero su corazón ya estaba preparado. Lo que ocurrió en Getsemaní marcó el inicio del sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. Sin embargo, su enseñanza sobre la oración no terminó ahí. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no les dio un discurso teológico complicado ni una lista de pasos mecánicos. En cambio, les entregó una oración que contenía principios espirituales profundos. El Padre Nuestro no es solo un rezo para ser repetido de memoria, sino un modelo celestial que nos guía hacia una conexión real con Dios. Cada palabra tiene un significado profundo que, cuando se entiende y se aplica, transforma la vida de quien la ora con fe. El primer elemento clave del Padre Nuestro es el reconocimiento de la paternidad de Dios. Al decir Padre Nuestro que estás en los cielos, Jesús nos enseña que nuestra oración debe comenzar con una relación, no con una lista de peticiones. Antes de pedir algo, debemos recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. No es un Dios distante, sino un Padre amoroso que nos escucha y nos cuida. La frase santificado sea tu nombre nos muestra que la oración no solo es un medio para recibir, sino una oportunidad para adorar. Muchas veces oramos solo cuando necesitamos algo, pero Jesús nos enseña que debemos empezar glorificando a Dios. Esto cambia nuestra perspectiva.
En lugar de enfocarnos en nuestras dificultades, ponemos nuestra mirada en la grandeza del Creador. Cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos declarando que queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Esto es clave, porque muchas veces oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos, pero Jesús nos enseñó que la oración debe ser un acto de rendición. La verdadera oración no es imponer nuestros deseos, sino alinearnos con el propósito divino. El pan nuestro de cada día no solo se refiere al alimento físico, sino también a la provisión espiritual. Jesús nos enseñó a confiar en que Dios suple lo que necesitamos cada día, en lugar de preocuparnos ansiosamente por el futuro. Esta es una invitación a vivir con fe, sabiendo que Dios cuida de nosotros en todo momento. El perdón es otro aspecto crucial del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no es solo una petición, sino una condición. No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a otros. Esto nos recuerda que la oración no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nos enseña que la oración es un escudo espiritual. No solo pedimos que Dios nos proteja, sino que nos fortalezca para resistir las pruebas. Jesús nos muestra que la oración es una herramienta de protección que nos mantiene firmes en la fe y nos da discernimiento para reconocer los ataques del enemigo. La oración termina con una declaración de confianza. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esto nos recuerda que Dios tiene control absoluto y que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Cuando comprendemos esto, nuestra oración deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en un acto de fe y adoración. El Padre Nuestro es más que una oración. Es una guía para una vida de comunión con Dios. Si lo oramos con entendimiento y fe, experimentaremos su poder transformador. Pero Jesús no solo enseñó esta oración, también la vivió en los momentos más difíciles de su vida, como cuando enfrentó la cruz. Desde la cruz, en medio del sufrimiento más profundo, Jesús pronunció palabras que revelaron el corazón de su misión y su conexión inquebrantable con el Padre. Su oración no fue de queja ni de desesperación, sino de entrega, intercesión y amor incondicional. En sus últimas palabras, nos dejó enseñanzas que aún hoy resuenan en el alma de quienes buscan conocer el verdadero significado de la fe. Una de las frases más impactantes que Jesús dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento de mayor injusticia, en lugar de maldecir a sus agresores, intercedió por ellos. Aquí vemos que la oración no es solo pedir para uno mismo, sino también clamar por los demás, incluso por quienes nos han herido. Este es el mayor ejemplo de amor y perdón que podamos encontrar. La oración de Jesús en la cruz también nos muestra su humanidad y su dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos revela que, aunque era el Hijo de Dios, experimentó el peso de la separación del Padre debido al pecado que cargó sobre sí. Esta súplica nos recuerda que, en nuestras propias pruebas, es válido expresar nuestro dolor a Dios. No significa falta de fe, sino sinceridad en la relación con Él. Cuando Jesús clamó, «Tengo sed», expresó no solo su necesidad física, sino también su anhelo de cumplir completamente la voluntad de Dios. Su misión estaba llegando a su culminación y cada palabra que pronunció tenía un significado profundo. Esto nos enseña que, aun en medio de la agonía, la oración debe mantenernos enfocados en el propósito divino. Todo está consumado fue otra de sus declaraciones finales. Estas palabras no fueron un grito de derrota, sino de victoria. Jesús había completado la obra de redención. Nos muestra que la oración nos da la fuerza para perseverar hasta el final, confiando en que Dios cumple su propósito en nosotros. No importa cuán difícil sea la prueba, con Dios siempre hay un propósito y una victoria al final del camino. Finalmente, Jesús entregó su espíritu diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esto, nos enseñó que la oración es un acto de confianza absoluta en Dios. En los momentos de mayor angustia, la mejor respuesta es entregarnos completamente a su voluntad. La verdadera oración nos lleva a ese nivel de rendición total. Cada una de estas oraciones de Jesús en la cruz nos revela el poder de la comunión con Dios. No fueron palabras dichas al azar. Cada una de ellas tenía un propósito y una enseñanza. Nos recuerdan que la oración no es solo pedir, sino rendirse, confiar, interceder y perseverar hasta el final. Cuando enfrentamos momentos de dolor y prueba, podemos seguir el ejemplo de Jesús. En lugar de alejarnos de Dios, debemos acercarnos más a Él en oración.
Nuestra fe se fortalece cuando, en medio del sufrimiento, aprendemos a clamar con un corazón sincero. Jesús no solo nos enseñó a orar con sus palabras, sino con su vida. Desde la cruz, nos mostró que la oración es el camino para mantenernos conectados con Dios en cualquier circunstancia. Pero la historia no termina aquí, porque después de la cruz vino la resurrección y la promesa del Espíritu Santo. Después de la resurrección, Jesús no solo apareció a sus discípulos para fortalecer su fe, sino que también les dejó una promesa crucial. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. Sin embargo, antes de recibir este regalo celestial, había una condición indispensable: la oración. Jesús les instruyó a permanecer en Jerusalén y esperar en oración la manifestación del poder divino. Esto nos enseña que la oración no es solo un acto de comunicación, sino un canal para recibir la presencia de Dios de manera sobrenatural. Los discípulos, obedientes a las palabras de Jesús, se reunieron en el aposento alto y perseveraron en oración. No oraron con ansiedad ni con dudas, sino con fe y expectación. Aquí vemos que la oración persistente abre las puertas a lo extraordinario. Dios no derramó su Espíritu sobre una congregación dispersa, sino sobre un grupo unido en clamor y comunión. La unidad en la oración es clave para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como un viento recio y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fue una respuesta tangible a la oración y la espera. Esto nos muestra que la oración ferviente no solo trae respuestas, sino que también transforma nuestra naturaleza. Los discípulos, que antes eran temerosos, se convirtieron en testigos audaces del Evangelio. Así sucede cuando oramos con intensidad y confianza. La venida del Espíritu Santo no solo fue un evento histórico, sino que sigue siendo una realidad para quienes buscan a Dios en oración. Muchas veces anhelamos más de Dios, pero nos falta la disposición de esperarlo en oración. Jesús enseñó que el Espíritu Santo es dado a quienes lo piden con fe. Si queremos experimentar su poder, debemos aprender a buscarlo de la misma manera que los discípulos lo hicieron. Otra lección poderosa de esta historia es que el Espíritu Santo viene a equiparnos para cumplir el propósito de Dios. No es solo una experiencia emocional, sino una impartición de poder y dirección. Los discípulos pasaron de estar escondidos a predicar con valentía. Esto nos recuerda que la oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos capacita para cumplir su llamado en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo vino a traer dones espirituales, sino también a guiarnos en toda verdad. Jesús dijo que nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría sus palabras. Esto significa que una vida de oración nos lleva a un nivel más profundo de revelación y conocimiento de Dios. Cuando oramos, nuestra mente y nuestro espíritu se alinean con su voluntad, permitiéndonos ver más allá de lo natural. En la actualidad, muchos creyentes anhelan el poder de Dios, pero descuidan la oración. Queremos milagros, pero no estamos dispuestos a esperar en su presencia. Los discípulos nos enseñan que la manifestación del Espíritu Santo no es automática, requiere una búsqueda constante y apasionada. La oración es el precio que pagamos por una vida llena del Espíritu. También vemos que la oración nos da la capacidad de mantenernos firmes en la fe. Después de Pentecostés, los discípulos enfrentaron persecución, pero no se intimidaron. Sabían que el poder dentro de ellos era mayor que cualquier oposición externa. Así también, cuando cultivamos una vida de oración, el Espíritu Santo nos fortalece para resistir cualquier adversidad con valentía. Jesús dejó claro que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador y nuestro guía. Pero para caminar en su plenitud, debemos aprender a desarrollar una comunión continua con Él a través de la oración. No se trata de una experiencia única, sino de una relación constante que transforma nuestra vida diariamente. La oración nos introduce a un nivel de vida donde el Espíritu Santo es nuestro compañero y nuestro poder. Pero este es solo el principio, porque cuando caminamos en oración y llenos del Espíritu, vemos milagros y señales que confirman su presencia. Desde tiempos antiguos, la oración ha sido la llave que abre las puertas a lo sobrenatural. Jesús no solo enseñó sobre la importancia de la oración, sino que la usó como un medio para manifestar milagros. Cada sanidad, cada liberación y cada señal que realizó estuvieron precedidas por una profunda comunión con el Padre. Esto nos muestra que la oración no es solo un acto de comunicación, sino el canal a través del cual Dios despliega su poder en la tierra. Uno de los ejemplos más poderosos de oración y milagros es la resurrección de Lázaro. Jesús no solo llegó al sepulcro y habló. Antes de ello, elevó una oración al Padre, agradeciendo de antemano por lo que estaba a punto de suceder.
Este acto nos enseña que la verdadera oración no solo pide, sino que declara con fe, confiando en la respuesta de Dios incluso antes de verla. La oración también fue clave en la multiplicación de los panes y los peces. Antes de repartirlos, Jesús los bendijo en oración, y en ese momento ocurrió la multiplicación. Esto nos revela que cuando llevamos nuestras necesidades a Dios con gratitud y fe, Él obra en maneras que superan nuestra lógica y recursos naturales. La oración es la semilla que da lugar a provisión sobrenatural. Otro momento crucial donde la oración antecedió un milagro fue cuando Jesús calmó la tormenta. Antes de dar la orden al mar y al viento, había estado en comunión con el Padre. Esto nos recuerda que el poder de nuestras palabras en momentos de crisis depende de la autoridad espiritual que hemos cultivado en oración. Sin una vida de oración, nuestras declaraciones carecen de poder. Los apóstoles entendieron esto y continuaron con la enseñanza de Jesús. Pedro y Juan, al sanar al cojo en la puerta del templo, no hicieron uso de fórmulas humanas, sino que con plena autoridad dijeron: «En el nombre de Jesús, levántate y anda». Esta seguridad no nació de la casualidad, sino de una vida de oración y dependencia de Dios. La Biblia también nos narra el caso de Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de quejarse o desesperarse, oraron y alabaron a Dios. Y como respuesta, un terremoto abrió las puertas de la prisión. Aquí aprendemos que la oración no solo cambia circunstancias, sino que libera a quienes están atrapados, ya sea física, emocional o espiritualmente. Es una herramienta de transformación total. Jesús dejó claro que la fe y la oración van de la mano. Dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría». Pero la fe no se desarrolla solo con el conocimiento, sino con una vida de oración. Mientras más tiempo pasamos con Dios, más firmes nos volvemos en nuestras convicciones y más autoridad tenemos para declarar milagros en su nombre. En nuestra vida cotidiana, la oración sigue siendo el motor de lo sobrenatural. Muchas veces anhelamos ver milagros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de una relación profunda con Dios. Queremos respuestas rápidas, pero no invertimos tiempo en la presencia divina. Jesús nos mostró que los milagros son el resultado de una vida de oración constante y ferviente. La pregunta es: ¿estamos orando con la misma fe y persistencia con la que Jesús oraba? Si queremos ver lo sobrenatural manifestarse en nuestra vida, debemos seguir su ejemplo. La oración no es solo un medio para recibir, sino el camino para vivir en el poder de Dios diariamente. Es la diferencia entre una fe teórica y una fe viva que mueve montañas. Los milagros siguen sucediendo hoy, pero solo aquellos que entienden el poder de la oración los experimentan de manera constante. Si aprendemos a orar con fe y autoridad, veremos el poder de Dios en acción. Pero hay una clave más que Jesús enseñó sobre la oración, y esa clave es lo que realmente la hace poderosa. Muchos oran, pero pocos ven resultados. La diferencia no está en la cantidad de palabras o en la intensidad con que se expresan, sino en la conexión auténtica con Dios. Jesús nos mostró que la oración no es un ritual vacío, sino una comunicación sincera y profunda con el Padre. La clave para una oración poderosa radica en la fe, la sumisión y la perseverancia. Jesús enfatizó que la oración debe ser hecha con fe. No basta con repetir palabras, es necesario creer que Dios escucha y responde. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús. Esto nos recuerda que la oración no es solo hablar, sino confiar. Quienes oran sin fe ven la oración como una rutina. Quienes oran con fe la ven como una llave que abre las puertas de lo imposible. Otra clave fundamental es la sumisión a la voluntad de Dios. En Getsemaní, Jesús oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este es el corazón de la oración poderosa, no imponer nuestros deseos, sino alinearnos con el propósito divino. Muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta porque queremos que Dios haga lo que nosotros deseamos, en lugar de someternos a su plan perfecto. La perseverancia es otro elemento esencial. Jesús enseñó sobre la viuda que insistió ante el juez hasta recibir justicia. No porque Dios sea indiferente, sino porque la oración persistente demuestra determinación y confianza. Quien ora una vez y se rinde fácilmente demuestra poca fe. Quien ora sin cesar muestra que realmente cree en el poder de la oración. La actitud con la que oramos también marca la diferencia. Jesús enseñó que debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde, no con arrogancia ni autosuficiencia. La parábola del fariseo y el publicano ilustra esto perfectamente. Mientras el fariseo se jactaba de su justicia, el publicano simplemente clamó: «Dios, ten misericordia de mí,
Jesús dijo que este último fue justificado. La oración eficaz nace de un corazón sincero y humilde. El poder de la oración también está en la comunión constante con Dios. Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. No lo hacía solo cuando necesitaba un milagro, sino porque entendía que la oración era su fuente de fortaleza. Si queremos oraciones poderosas, debemos hacer de la oración un estilo de vida, no solo un recurso de emergencia. La gratitud en la oración es otro principio que Jesús practicó. Antes de multiplicar los panes y peces, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, agradeció al Padre. Esto nos enseña que una oración poderosa no solo pide, sino que también reconoce lo que Dios ya ha hecho y lo que hará. La gratitud abre puertas y fortalece la fe. La autoridad espiritual es otro elemento clave. Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La oración no es solo pedir, sino declarar y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando oramos con fe y convicción, nuestras palabras tienen un impacto real en el mundo espiritual. La oración eficaz también involucra el perdón. Jesús enseñó que si guardamos rencor, nuestras oraciones pueden ser obstaculizadas. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y reconcíliate primero. Un corazón libre de resentimiento es un canal limpio para recibir respuestas divinas. Cuando comprendemos estas claves y las aplicamos, nuestra vida de oración cambia radicalmente. Ya no oramos por obligación, sino con expectativa y confianza. Y cuando esto sucede, vemos la manifestación del poder de Dios de manera extraordinaria. Pero Jesús aún tenía más que enseñarnos sobre la oración. Ahora que has explorado el poder del Salmo 30, quiero preguntarte, ¿estás listo para aplicar estos principios en tu vida? No basta con saber que Dios transforma el llanto en gozo y la desesperanza en restauración. Es necesario dar un paso de fe, abrir el corazón y permitir que Cristo haga su obra en ti. Cada palabra de este salmo es una invitación a confiar en la misericordia divina, a soltar las cargas y a abrazar la paz que solo Dios puede ofrecer. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en la oscuridad, pensando que no hay salida? El Salmo 30 nos recuerda que Dios es experto en cambiar historias, en renovar almas y en levantar a los caídos. No importa cuán profunda sea la herida, su amor es más grande. Hoy es el momento de entregarle tus miedos, tus preocupaciones y tus ansiedades. Él ya ha vencido y te ofrece una nueva oportunidad de vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero desafiarte a dar el siguiente paso. Tómate un momento para reflexionar, para hablar con Dios y para reafirmar tu confianza en sus promesas. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. La fe crece cuando se comparte, y el testimonio de una vida transformada puede ser la luz que alguien más necesita. Déjame saber en los comentarios qué parte del Salmo 30 hectáreas ha resonado más contigo. ¿Qué promesa de Dios ha impactado tu vida de manera especial? Me encantaría leer tu experiencia y saber cómo este mensaje ha fortalecido tu fe. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo reflexiones y enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios y a vivir con propósito. Y antes de irte, he dejado un video especial para ti. Haz clic ahora y sigue profundizando en la verdad que cambiará tu vida.